Ok, vamos a ver si conecta Jorge y el otro señor, Luis Manuel, Juan Manuel. Son las 8:03. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Hola, José Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio porque tenemos bastantes cosas que hablar hoy. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar hoy a hablar acerca del tercer elemento de costo directo que tenemos en un análisis de precio unitario, que es la mano de obra o la labor, como la llamamos también. Ok, ¿a qué se refiere? La mano de obra es la suma de las jornadas pagadas a los trabajadores de una obra. Por ejemplo, los maestros de obra, carpinteros, obreros, etcétera, que puede clasificarse en mano de obra directa, indirecta y personal en general. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. La mano de obra directa comprende todos los renglones laborales directamente relacionados con el trabajo en ejecución. Aquí tenemos
obreros, capataces, carpinteros, herreros, cabilleros, ayudantes, etc. Este personal tiene un rendimiento establecido y generalmente es pagado en base a jornadas de trabajo. Voy a aprovechar acá que estamos hablando de la mano de obra directa para mostrarles en el manual que vimos ayer que las primeras contienen el tabulador de salarios mínimos. Obviamente esto está desviado de la realidad actual. Estamos hablando de algo que es del año 2014, así que está muy lejos de lo que es la actualidad, pero es para que vean que en este manual está la clasificación del personal directo. Se ve por completo, ¿verdad? Se ve la clasificación del personal que usualmente hace vida dentro de un proyecto. Yo abrí, en este caso, el manual de costos de petróleo. Si abrimos el de edificación, vamos a tener una pequeña diferencia entre las clasificaciones que aquí se muestran. Vamos a hacerlo para que no quede como que no lo hicimos. Vamos a ver. Buscamos el de edificaciones. Y buscamos también acá el tabulador de salarios. Este está referido solo a edificaciones. En el aula virtual ustedes tienen los tres: petrolero, edificación y urbanismo. Entonces acá hay algunas clasificaciones adicionales. Aquí aparece ya el maestro de obra, los operadores de equipos de elevación, los operadores de equipos de movimiento de tierra, los operadores de equipos para asfaltado. Entonces, hay una ligera diferencia entre las clasificaciones que se usan normalmente para describir la obra civil de los que se usan para describir la obra en petróleo. ¿Okay? Ven que la lista de petróleo tiende a ser más corta. Ok. Estas clasificaciones y esta codificación permiten a la persona que está haciendo o calculando el análisis de precio unitario llevar un control, ¿verdad? Una base de datos que pueda actualizar con los salarios de acuerdo a los movimientos anuales que pueden haber en cada país. Se hacen épocas diferentes en cada país. Nosotros acá en Venezuela, usualmente en los primeros de mayo cambiamos de salario básico. Y sobre esa base, hace unos años, había un tabulador para cada empresa que hace vida, sobre todo en esta zona donde estoy yo en este momento, que es una zona petrolera. Entonces, hay aquí una cámara de comercio de construcción y una cámara de comercio, o sea, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que se encarga de mantener al día también los tabuladores, tanto de profesionales como técnicos, y en cada empresa había sus tabuladores. Vamos a seguir con la teoría. Entonces, esas personas que estamos viendo ahorita son la mano de obra directa. Ahora, ¿quiénes son las manos de obra indirecta? Comprende los trabajadores similares a los anteriores con la particularidad de que su función no se considera directamente relacionada con la tarea de ejecución. Por ejemplo, el operador de una planta de asfalto,
el mecánico general que va a hacer el mantenimiento de los equipos grandes, por ejemplo, y las personas los operadores que vienen con los equipos muy grandes, como las grúas. Ayer hablamos acerca de que cuando se establece la tarifa para el equipo de ese tipo, la grúa, por ejemplo, la grúa viene ya con su operador y ese valor ya está incluido allí. Luego tenemos el personal en general, que puede ser técnico, administrativo, de supervisión. Este personal está contratado para la ejecución del trabajo o es personal permanente de la empresa. Representa un costo fijo, el cual variará de acuerdo a sus funciones y por consiguiente en niveles de remuneración. Esta cantidad de personas que están englobadas acá como personal en general forman parte de los gastos generales. Quiere decir que están contabilizados dentro de mis costos indirectos, que lo vamos a ver en un ratito. La operación de las herramientas y equipos para la colocación o ensamblaje de los materiales en obra requiere de personal, del pago de los salarios y los costos asociados determinados por las leyes laborales, más los que agrega el contrato colectivo celebrado entre la Cámara Venezolana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Venezuela, constituyen el costo de mano de obra. Esto estamos hablando de la parte de construcción, de obras civiles, pero cuando hablamos de la parte petrolera, tenemos también distintos tabuladores, ¿verdad? Como les acabo de decir hace ratito, y antiguamente pues había, cuando teníamos varias operadoras en la zona, había un tabulador para cada una de ellas. Había uno para Petropiar, uno para Petrosuata y así sucesivamente. Uno para Metor. Todavía el de Metor se mantiene porque es una empresa que está trabajando y cada quien tenía el suyo. Usualmente partían de la misma base, que era el de PDVSA. Y podía haber unas pequeñas variaciones entre unos y otros, donde a nivel de salario no se veía tanta la diferencia como en beneficios. Ahora vamos a verlo con detalle. Tenemos también un punto importante de inicio, que es la Ley Orgánica del Trabajo. Y esto lo hay en todos los países, ¿verdad? Cada país tiene un ente que regula esa relación entre patrono y trabajador, además de determinar una serie de beneficios y pagos adicionales al salario. El contrato colectivo mejora estos beneficios y pagos cuando estamos hablando de cuestiones privadas, porque contempla un tabulador de salarios donde se clasifica a los trabajadores de la construcción o de petróleo o de la petroquímica de acuerdo a su conocimiento y experiencia, estableciendo salarios básicos mínimos. Ahorita vamos a ver un detalle de los tabuladores. Ya que hablamos acerca de estos beneficios, el factor de costos asociados a los salarios es también llamado porcentaje de prestaciones sociales, o en sus siglas sería FPS. Cuando hablamos de factor de costos asociados a salarios, entonces se llama FCAS, son las siglas, ¿sí? FCAS o FPS, hay otros nombres a nivel internacional también que son igual asociados al salario. Se determina en forma de porcentaje sobre el salario básico. Ya vamos a ver con más detalle cómo se calcula esto. Ok, vamos a iniciar la relación entre la cuadrilla, lo que hace la labor, y otro elemento fundamental del análisis de precios unitarios, que es el rendimiento de la partida. Recuerden que ayer vimos en varias ocasiones la celda de rendimiento, ¿cierto? Una vez seleccionada la cuadrilla de mano de obra con su equipo, que se introducirán en un análisis de precios,
es importante averiguar generalmente de experiencia en obra, pero también hay una cantidad de manuales que pueden ser de utilidad. Los manuales no contemplan rendimiento, sino productividad. Y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Con el rendimiento, ¿qué es lo que podemos averiguar? ¿Qué cantidad de obra pueden ejecutar por día? Suponiendo que es un día normal de trabajo. En las primeras clases yo les comentaba que para hacer el análisis de precio unitario o la estimación de costo para una propuesta, usualmente se estiman 8 horas de trabajo diario, a menos que el paquete de licitación especifique una jornada extendida donde hay que calcular adicionalmente cuánto representan esas horas extras y cómo impacta en el valor del factor de sobrecosto de labor. Este valor se llama rendimiento y es la unidad correspondiente a la de la partida dividida entre la unidad de tiempo, que es un día. Vamos a ver aquí está la fórmula. El rendimiento es la unidad que se hace por un tiempo determinado. Habíamos hablado de las distintas unidades que puede tener una partida. Podemos tener metros cúbicos, metros cuadrados, hectáreas, metros lineales, unidad, pieza, suma global. ¿Se recuerdan esto? Entonces el rendimiento sería expresar en unidades producidas como metros cúbicos, etcétera, divididas entre unidades de tiempo, días, horas, lo que podamos establecer para empezar el cálculo. Usualmente son por día. Entonces aquí un rendimiento estándar pudiera ser metros cúbicos por día. Vamos a irnos al manual y vamos a ver en los análisis de precios que hemos visto en varias oportunidades estos días, que acá tenemos aquí está, se llama R, y ustedes pueden ver que aquí está. Esta R, para esta partida que es deforestación liviana menor a 1 hectárea, tenemos un rendimiento estándar de 2.5 hectáreas por día. Con esta cuadrilla. La cuadrilla no se puede desviar tanto de lo que significa la cantidad de equipos. Usualmente son relacionados y proporcionales. Vamos a ver unas más adelante. Por ejemplo, en concreto podemos encontrar las partidas desglosadas o compuestas. En este caso hay un desglose. Fíjense que empezamos por encofrar, y en el encofrado podemos encontrar diferentes tipos de partidas. Encofrados de madera tipo recto, acabado corriente en cabezales de pilotes, pero también podemos encontrar encofradera plástico recto en losas reticulares, o podemos encontrar para acá, por ejemplo, encofrado de madera tipo recto, acabado corriente en vigas de fundación. Y cada uno de estos tiene un rendimiento asociado a la unidad. Fíjense que aquí está por metro cuadrado, y el rendimiento, por supuesto, tiene que estar relacionado a esa unidad de la partida. 25 metros cuadrados por día, en este caso. Son rendimientos estándares lo que se ven en este manual. Si no tenemos la experiencia como estimadores de costos y como supervisores de obra o personas que han trabajado ya en obras de construcción, esto es un buen inicio, pero como les digo, estos son estándares, estos hay que modificarlos y adaptarlos al trabajo que vamos a desarrollar. Todos estos días les he venido diciendo que cada proyecto es único, y como cada proyecto es único, justamente las condiciones del proyecto me van a afectar a la productividad
y me van a afectar por ende al rendimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, si yo tengo una cuadrilla donde digo que el rendimiento es 50 metros cúbicos por día, ¿sí? Estoy diciendo que tanto el componente de equipos como las personas que van a hacer uso de esos equipos me rinden esta cantidad. ¿Ok? Ahora, el rendimiento versus la productividad tienen una relación que que tiene que ver con el esfuerzo físico que hace un hombre. Entonces, al día, la cuadrilla completa puede hacer esto, pero un hombre solo tiene un esfuerzo físico y rinde, no puede rendir más de allí, o sea, no le podemos exigir más de allí a cada persona. Es el inverso prácticamente del rendimiento, pero se le agregan también para que pueda quedar, para que la productividad se exprese como horas hombre por unidad, tengo que agregarle la cantidad de horas al día que trabajan esos hombres y la cuadrilla, la cantidad de personas que están en la cuadrilla. Por eso es distinto hablar de rendimiento y de productividad. Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, mejor, vamos a seguir la otra para terminar esta. Para la estimación de costos en tareas constructivas, primero se analizan los requerimientos técnicos y luego se escoge el método constructivo. Este determina una combinación de equipos y una cantidad de personal o cuadrillas necesarias. Esto creo que hablamos de ello en la primera clase cuando estábamos hablando de las generalidades, y es que el método constructivo es algo bien importante. Usualmente está reflejado ya en el alcance de las partidas y de el proyecto como tal. ¿Por qué? Porque ayer veíamos un alcance, por ejemplo, donde decían que la excavación era a mano. Y todos sabemos que la excavación también se puede hacer con una excavadora, con una retroexcavadora, usando un equipo. Entonces, el esfuerzo físico de la persona puede ser inmediatamente superado con un equipo, pero a lo mejor las condiciones de la partida, la ubicación de esa actividad no me permite usar un equipo. Y eso forma parte de lo que es este método constructivo que nosotros debemos entender completamente cuando leemos el alcance. Tenemos que estar muy, muy claros en esto porque fíjense en este ejemplo que les estoy colocando que vimos ayer, que yo siempre les dije, ojo, que es manual. O sea, es la persona con una pala o con un pico o con una chícora. No es el operador con un equipo. Y eso hay que tenerlo muy claro para poder construir adecuadamente el análisis de precio unitario. Que cuando coloquemos en el análisis de precio un equipo, una retroexcavadora, recordemos que tenemos que colocarle el operador en la mano de obra. Y no podemos tener dos retroexcavadoras y un solo operador. Eso no es coherente. Entonces, debe haber también una compensación entre la cantidad de equipos que yo coloque y la cantidad de personas o la cuadrilla que esté utilizando en la labor, en el renglón labor. El rendimiento de la mano de obra es la cantidad de trabajo físico realizado en una unidad de tiempo. Unidad de tiempo por día. Metros cuadrados por día. Metros cúbicos por día. Piezas por día. Y así sucesivamente, con cualquiera de las unidades que tengamos en las partidas. Ok, como ya salimos de lo básico, vamos a explicar con detalle
acerca de la labor. Me voy a ir a un aspecto importante que vimos ayer. Fíjense que aquí hablan en cualquiera de estos análisis de precios que veamos, seguramente vamos a encontrar esto. Cuadrillas, ¿sí? Cuadrillas significa que estamos ya en el campo de la labor como precio directo, como elemento de costos directos dentro del análisis de precios. Me voy a ir al análisis de compuestos y a partir de aquí vamos a ir buscando, ya tenemos los equipos compuestos y ahora viene la labor, mano de obra compuesta. Fíjense bien. Acá podemos ver que están disgregados dentro de la cuadrilla las clasificaciones que acabamos de ver por allá arriba en el tabulador de salarios. Fíjense acá, cuadrilla tipo 1 de colocación de concreto. Y entonces tengo 3 más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7. 7 personas conforman esta cuadrilla. ¿Quiénes son? Obreros de primera, albañiles de primera, maestros de obra de segunda y un maquinista de concreto. Esto es porque estoy colocando el concreto. Quiere decir que no es concreto premezclado, probablemente no, vaciado en sitio, sino que lo fabrican en el lugar. Esta cantidad de personas que me hacen el compuesto de la cuadrilla, tengo que tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, acá como les dije ahorita, veo que efectivamente, ¿quiénes están trabajando en esta cuadrilla? A ver, ¿quién me lo puede decir? De todos estos 4, ¿quiénes son los que están trabajando durante toda la actividad? El obrero y el albañil. Los 3 obreros, el albañil. El maquinista de concreto está allí. El maquinista intermitente. No, es intermitente, Cuando se le pide. Y el maestro de obra tiene que estar, pero no forma parte de la ejecución. Está supervisando. ¿Sí? Muchas veces. Este maestro de obra se puede compensar con un elemento que se llama caporal. ¿Sí? Okay. Pero en ocasiones, entonces, cuando nosotros podemos tener un maestro de obra de segunda que funge como otro albañil, eso depende del alcance, pero formalmente ustedes se dan cuenta aquí que tenemos tres principales, 2 albañiles y un maestro de obra, y tenemos un obrero para cada uno. 3, ¿lo ven? Se compensa la actividad de uno con la ayuda del otro. O en lugar de obreros podemos tener realmente ayudantes. Aquí está, ayudantes de oficio. Tenemos carpinteros, maestros carpinteros, y aquí podemos ver un poco lo que estamos ahorita diciendo, que los maestros de obra generalmente no están todo el tiempo en la partida, sino intermitente. Y aquí lo podemos ver. 0.33 significa que ese señor no es que va a estar el brazo derecho en la partida, en vez de ser 1 o 2 personas, sino cuando encontramos fracciones, quiere decir que esa persona está parcialmente haciendo trabajo dentro de esa partida, interviniendo. ¿Me explico? Cuando yo veo aquí, por ejemplo, 0.50, no es que tengo desde la cabeza hasta la cintura del señor, no. Ese señor está el 50% del tiempo involucrado en la actividad o supervisando la actividad. En cambio, cuando tengo números completos, números enteros, aquí sí puedo decir que hay un ayudante, un caballero de segunda y 2 caballeros de primera. O por ejemplo, en este caso, tenemos acá una cuadrilla tipo 2 de movimiento de tierra mecánico.
Quiere decir que hay un equipo involucrado. Tenemos un ayudante de operador, un operador de pala de más de 1 yarda cúbica y un caporal de equipos. Entonces, fíjense que hay acá. Si hay un operador de pala, debe haber un tractor en los equipos, ¿cierto? En una partida que lleve una cuadrilla como esta. Tenemos que estar pendientes de ver la cantidad de personas que están aquí como operadores para no colocar ahí arriba en los equipos 2 tractores y yo coloqué nada más una cuadrilla tipo 2 de movimiento de tierra mecánico, porque la cuadrilla solamente trae un operador. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, sí se entiende. Chévere. Entonces, para fijar el conocimiento, recuerden que esta cantidad fraccionada lo que indica es que esa persona, esa clasificación, no está todo el tiempo en la partida, ¿sí? Sino puntualmente. Este señor, de las 8 horas por día, está el 25% del tiempo. Eso es lo que dice aquí, cuando escribimos 0.25. Bien. Tal cual, cuando empezamos a armar los precios unitarios, que ya lo vamos a volver a ver completos, recordamos esto para que no nos quede, no nos falte equipos o no nos sobre personal. En una cuadrilla tipo 1 de movimiento de tierra manual, fíjense que tenemos un caporal y 9 obreros. 9 obreros. Esto puede variar porque también depende de la cantidad de la partida. Yo, si tengo una partida de movimiento de tierra manual, como la que vimos ayer, como la excavación que vimos ayer, y solamente como unidad, como cantidad de la partida tengo 0.80 metros cúbicos. Yo, con un criterio razonable, no puedo tomar como cuadrilla tipo 1 esta completa, porque yo no voy a hacer nada con 9 personas allí para tan poca cantidad. ¿Me explico? Yo tengo que variar esta cantidad y tengo que recalcular cuánto puede ser. O no la llamo cuadrilla tipo 1 de movimiento de tierra manual, sino que coloco mis obreros según la cantidad de obra que tenga por hacer. ¿Está bien? Entonces, esto quiere decir que cuando yo lea mi alcance y vea las cuadrillas que yo necesite agregar, no las tengo que agregar ciegamente. Tengo que poder contemplar un poco el alcance y ajustarlo para que no me quede una cantidad exagerada de personal que no voy a necesitar. Lo que estoy es encareciendo la partida sin necesidad, porque estoy metiendo más personas de las que pueden haber en el lugar cuando se va a generar, cuando se va a hacer la actividad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque necesitamos saber de qué espacio disponemos para que las personas que están trabajando puedan hacerlo con tranquilidad, sin interferencias entre ellos, ni interferencias con terceros. Ok. Vamos a hablar un poquito acerca de el factor de sobrecosto de labor. Okay. Ahorita vimos que aparte del salario, dijimos que tenemos que agregarle a ese valor el factor de costos asociados a los salarios. En Venezuela y en muchos países se estila hacer este cálculo para ajustar esos beneficios e incluirlos en el cálculo. Esta hoja que estamos viendo acá, voy a ponerla un poco más pequeña para que quepa dentro de la pantalla, es el detalle del cálculo
del porcentaje del factor de costos asociados a los salarios. Muchas empresas tienen esto y obviamente pues cada estimador de costos va desarrollando su hoja en función de englobar los beneficios dependiendo del tabulador y de la empresa donde se va a hacer el trabajo. Nosotros ayer incluso hablamos acerca de que veíamos una diferencia en hacer el trabajo en taller y hacerlo en sitio. Cuando hablamos de eso, es porque estamos diciendo que usualmente en el taller las condiciones laborales y los beneficios de una empresa privada, vamos a suponer que estamos hablando de empresa privada, son distintos a los beneficios. En el caso de nosotros acá en Venezuela, que tenemos tanta actividad petrolera, de ejecutarlos dentro de un área operativa petrolera. Usualmente los trabajos en esa área son más costosos porque los beneficios aportan más ganancias a los trabajadores. Entonces, con este tipo de cálculo se pretende definir, fíjense por ejemplo, ahora sí lo voy a poner un poquito más amplio para que lo puedan ver. Partimos del salario básico, ¿sí? Del salario por tabulador. Ya vamos a ir a la pestaña de tabulador. Tenemos la cuadrilla típica, la descripción de las personas que van a trabajar. La cuadrilla típica no quiere decir que en cada partida vamos a tener 15 personas. No, no. Aquí, para generar el factor de sobrecostos apropiado, deberíamos tener una mezcla típica de personal de acuerdo al alcance general de la obra. Si la obra solamente se trata de construcción civil, pues yo tendría aquí clasificaciones asociadas a obras civiles. Si yo estoy hablando, disculpen, estoy viendo acá una nota de Jorge por Telegram. ¿Ya se metió en la sala? Está pidiendo acceso a la sala. Ya voy. Ajá. Jorge, ¿ya estás aquí? Sí, ya estoy dentro. Gracias. Ah, perfecto. Chévere. Disculpe que no había visto el celular con la señal del mensaje. Ok, seguimos. Ahí estábamos acá en factores sobre costo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Se arma una cuadrilla típica en función del alcance. Si el alcance es una obra civil y electromecánica, entonces nosotros vamos a tener una cosa parecida a esto. Vamos a tener caporales que para los efectos funcionan como supervisores, ¿verdad? Pero que están dentro del tabulador. No es el supervisor mío de la empresa que yo voy a colocar allí como personal indirecto para que esté pendiente de que el trabajo se haga también. Son 2 supervisiones que hay ahí y a lo mejor hasta más, porque dependiendo de la estructura que yo tenga en la empresa, voy a tener de repente un supervisor de calidad, un supervisor de ejecución, de campo, pues. Y además de eso, de campo, pero por especialidad. Va a tener uno civil, uno eléctrico, uno mecánico, uno de instrumentación. En este caso, estamos hablando de que esta mezcla típica proviene de los directos, de los que están amparados bajo la convención colectiva de la empresa donde esté ejecutando el trabajo. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las clasificaciones que tiene la petrolera venezolana. ¿Sí? Aquí pueden ver que también, por ejemplo, tenemos instrumentistas A, B y C. O sea, la clasificación depende de la pericia de la persona.
Para esto, para montar esta tabla, lo que se hace es que en la reunión aclaratoria, la empresa facilita la convención colectiva que corresponde, que hay que usar, que todos deben usar, y en la convención colectiva se detallan todas y cada una de las cláusulas y los beneficios que se le aplican a los trabajadores. Y al final de la convención colectiva usualmente se consigue el tabulador de salarios, que es este que está acá. Esta secuencia que está acá es de un proyecto donde trabajé mientras estaba en la empresa donde estaba trabajando. Fíjense que se usaba la convención colectiva de trabajo de 2013 a 2015 de PDVSA. ¿Qué pasó? Que llegó aquí con tantas cosas que han pasado en el país a nivel político, la convención colectiva pasó mucho tiempo sin actualizarse. Entonces lo que hacían era ajustar los salarios, pero no los beneficios. Los beneficios se mantenían porque la mayoría eran con porcentajes, a pesar de que habían algunos que sí estaban directamente relacionados con dinero en el momento, que perdieron vigencia, por supuesto, porque no se hicieron los ajustes adecuados, pues, y la inflación los envolvió y se perdió. Desde acá podemos ver la secuencia. Todas las veces, miren todas las veces que hubo incrementos salariales, ¿verdad? Sobre la misma base, sobre la convención de 2013-2015. Hasta que aquí, en septiembre de 2018, hubo una reconversión monetaria que nos obligó a cambiar la base. ¿Ven? ¿Ven cómo cambió? Teníamos el bolívar y fuerte y después se cambió a bolívar soberano. Y después hubo otro cambio más, otro aumento. Mira cómo pasó de 74 a 186, a 782, a 1736. Todas estas desviaciones, por supuesto, tienen que ir recogidas y actualizadas cada vez que yo voy a hacer el enlace con mi salario en la hoja de cálculo. Finalmente, para hacer esta cuadrilla típica, fíjense que aquí suman 15 personas. Una cuadrilla típica, dependiendo del alcance del trabajo, usualmente puede estar entre 15 y 24 personas. Vamos a ponerle 12, de 12 a 24. Puede formarse una cuadrilla típica. Por supuesto que cuando estamos hablando de una mezcla, y ustedes ven aquí los diferentes salarios, la intención es que en la medida que yo haga una mezcla homogénea, puedo tener un promedio que me sirva para cubrir tanto el salario más bajo como el salario más alto dentro de la mezcla. Esa es la intención. Acá a la derecha empiezan los detalles que van directamente relacionados con el alcance del trabajo. Por ejemplo, en este caso teníamos un trabajo que se desarrollaba en un horario diurno, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuántas horas de trabajo hay allí? 12. 12. Pero solamente se hace así para yo definir que solamente hay 2 turnos, diurno y nocturno. Porque en jornadas de 8 horas realmente pueden haber 3 turnos, ¿verdad? Sí. Un turno diurno, un turno mixto y un turno nocturno. Entonces, en este caso, para este trabajo, solamente se diferenciaban 2 horarios, diurno y nocturno. Pero dentro de ese rango de horas, yo no trabajaba a las 12, sino
8 en la mañana y 7 en la noche. ¿Ok? Y eso son cosas que se van definiendo desde la reunión aclaratoria, estos horarios de trabajo. ¿Por qué desde la reunión aclaratoria? Porque si no, yo no puedo calcular efectivamente y voy a tender a calcular todo bajo el estándar, que son 8 horas diarias de trabajo. Así pueden ver que de aquí en adelante yo lo que estoy agregando son cláusulas, cláusulas. Se le coloca el literal de la cláusula para poder ubicarlo más fácilmente cuando haya que actualizarlo, y la cantidad de dinero o porcentaje aplicada a cada cláusula. En la medida que yo voy agarrando sobre el salario básico promedio, agregándole toda esta información, voy agregando dinero sobre ese salario básico. Y hay, por ejemplo, fíjense que acá en esta columna lo que pueden ver es la base de dónde venían estas cláusulas. Los contratos colectivos petroleros, en este caso que estamos hablando, tienen la primera base, que es la que es completa para todo el país, que es la de la ley del trabajo. Y sobre esa, que es la mínima, se pueden considerar beneficios adicionales. Entonces, se colocan aquí cuáles son las bases y cuáles son los beneficios adicionales para poder tenerlos presentes a la hora de presentar esto. Este es un cálculo que hay que presentarle a la gerencia. Cuando se gana el trabajo, eso hay que presentarlo. Usualmente los paquetes de licitación exigen que se presente este resultado. Yo le voy a bajar un poquito el tamaño para que ustedes vean cómo es. Entonces, todo esto debe caber en una hoja, en una página, y debe presentarse todo esto, para que el analista de costos valide, verifique la forma de calcular y que estén incluidos todos los beneficios de ley y todos los beneficios que aparecen en el contrato colectivo. Entonces, aquí hay una cantidad de información cuya formulación depende de lo que indica la cláusula, ¿sí? Y hay otras que son, por ejemplo, estas, que son los permisos por eventos familiares, que son estimados. ¿Por qué? Porque se aplican por incidencias. O sea, no todas las... Vamos a ver un caso típico, este. No quiere decir que a todas las personas que trabajen en el proyecto se les va a morir un familiar. ¿Ok? Entonces, como es una incidencia, estos valores que están acá parten de la experiencia de las empresas y de las incidencias nacionales que puedan haber. Y eso usualmente es información que está en la red en este momento. Ahorita que todos estamos conectados, pues. Pero antes de que hubiera internet, cada empresa tenía en recursos humanos un histórico de todas estas incidencias, de todos los permisos. Entonces, de esa manera podíamos calcular, no dejar de calcularlo, sino asignarle una incidencia por eventos. Y así podíamos tener, por ejemplo, por fallecimiento de familiar, permiso por gravidez, permiso por matrimonio, permiso por nacimiento de hijos, otros permisos no remunerados. También había permisos por exámenes médicos y adiestramiento. Esto es importante. Y así, de este lado, en estas columnas de acá, se calcula, se expresa el contenido de la cláusula mediante una fórmula, y acá, cuál es la incidencia en valor. Puede ser
por días a los que se le aplica después un salario diario y se transforma en dinero, o de una vez se saca la cuenta en valor, en bolívares o en dólares. Esto es una tablita completa, no es compleja, es completa, no es compleja. Y si ustedes se ponen a ver entre esta que les estoy mostrando, donde hay diversos bloques, vean que hay salarios pagados, contribuciones por leyes especiales, prestaciones sociales, otras contribuciones, condiciones de trabajo, contribuciones y costos sindicales. Si ustedes se ponen a ver todo este detalle, se supone que a las personas que trabajan en una obra no se les deja de pagar todo este adicional. Se les está incluyendo. En este caso, fíjense que ayer estábamos viendo acerca de, yo les comentaba acerca de los instrumentos de seguridad, ¿sí? Entonces, los implementos de seguridad es bueno, es sano, y es más, y de paso es como más transparente, colocarlos dentro del factor de sobrecosto de labor porque se los pagan a todos, no queda nadie sin esto. Ahora, ¿cuánto se le dan en cantidad? Ese cálculo lo tiene que reflejar las personas de higiene y seguridad industrial de las empresas, a través de estos estándares que están acá. Estos estándares los colocan o la ley de trabajo o la política de seguridad de la empresa o el contrato colectivo petrolero, el contrato colectivo para el que estemos trabajando, que puede ser de construcción o petrolero. Entonces, estas cantidades se tratan de respetar al máximo porque además de eso, bueno, representan un valor, ¿no? Entonces, dependiendo de la actividad y del alcance general, ustedes se van a dar cuenta, que ya seguramente han tenido contacto con esto, que hay elementos más caros que otros. Por ejemplo, acá, en la actividad petrolera del país, podemos tener áreas operacionales que tienen altura y hay cantidad de actividades que requieren que las personas que están trabajando usen arnés de seguridad, los cascos de seguridad, los guantes Carolina, que se llaman así los guantes Carolina, guantes de carnaza, los lentes de protección, protectores auditivos, mascarillas antipolvo, respiradores que son máscaras de escape, ¿sí? Para cuando estamos en área operacional donde hay algún tipo de, que pueden ser susceptibles a gases tóxicos. A veces todo el personal que está en esa área necesita de máscaras de escape, o se indica en el paquete de licitación que todo el personal va a requerir máscara de escape. Esa es la condición más desfavorable, porque realmente son costosos. Si ustedes se ponen a ver acá, estos que están en rojo son los precios, los costos de estos equipos, y si ustedes se ponen a ver, los dos más caros son la máscara de escape, las bragas ignífugas, que se llaman tipo Nomex, y los respiradores, los detectores multigases. Entonces, los detectores multigases no los usa todo el personal, sino el caporal o un porcentaje del personal de un área, que es el que va a dar la alerta para que los otros evacúen en caso de una emergencia. Esto que está acá son las incidencias también, o sea, ¿a quiénes les doy? Por ejemplo, el arnés de seguridad no se los voy a dar a todas las personas, sino al 5% del personal. Los cascos de seguridad se los tengo que dar al 100%, los guantes también, los guantes de carnaza no los tiene que usar todo el mundo tampoco, sino
algunas que otras personas, entonces yo le puedo asignar entre 25 y 30%, depende del alcance. Los lentes de protección, los protectores auditivos y las mascarillas antipolvo, así como las botas de seguridad y las bragas, se les dan a todos los que están dentro del área. Pero, por ejemplo, el pimentón, ven que aquí no se les da a todos, sino a un 10%. Quiere decir que dentro de todo el alcance del trabajo, el porcentaje de personas que va a trabajar en un área con una susceptible a un escape de gases es poco. Eso es lo que significa ese 10%. El alcance dentro de esa zona es pequeño. Y así pues, todos estos elementos que están en rojo son susceptibles de cambio, de actualización, sobre todo en este país, pues. En otros países, donde la economía es un poco más estable, entonces necesitamos acá tenerlos todos en dólares y distribuirlos según como se indiquen en los contratos. Otro elemento que está importante aquí, que está incluido aquí, y que puede estar incluido en el factor de sobrecosto de labor o puede estar en la administración. Puede estar en alguno de los dos lugares. Cuando tenemos un contrato y se especifica que sea para todos, es preferible meterlos directamente en el factor de sobrecosto de labor. Aunque esta estructura, también aplique al personal administrativo. Entonces voy a tener algo parecido a esto, pero en los gastos de administración, para el personal indirecto. Porque como ustedes verán, todo esto que está aquí, que significa personal directo, capataz, obrero, carpintero, albañil, también lo necesita mi supervisor de control de calidad. Y también lo necesita la persona la secretaria que va a entrar al área. Entonces, una réplica de esto debe estar en los gastos generales, pero con unos beneficios distintos, obviamente. Esa es la diferencia notable entre el factor de sobrecosto que le aplica al personal directo y al indirecto. Aquí tenemos los precios de los exámenes médicos y quienes aplican como exámenes médicos también me lo indica el contrato. Aquí están todos los exámenes médicos que normalmente lo solicita la ley. Nosotros en Venezuela tenemos esto que se llama el OPSIMAT. ¿Alguien sabe lo que significa el OPSIMAT? Se me fueron a tomar café y no me invitan. Aquí estamos. Yo nunca he escuchado eso. No, acá en Venezuela es parte de la cantidad de leyes que lo que hacen es garantizar que al trabajador se les hagan los exámenes médicos completos para entrar y para salir, porque esto hay de entrada y de salida. Por eso se llaman preempleo y postempleo.